En AlfaPro somos un equipo de expertos que trabajamos cada día con el propósito de trascender el saber para generar salud en los primeros años de vida. Por ello, nuestra familia de fórmulas infantiles está diseñada para satisfacer las necesidades de los lactantes en cada una de las etapas del desarrollo y ser la mejor opción de alimentación para aquellos que no pueden ser alimentados con leche materna. Contamos con la primera y única línea de fórmulas infantiles de rutina elaborada con leche 100% betacaseína A2. Además, todas nuestras fórmulas infantiles, tanto de rutina como especializadas, están diseñadas con hierro aminoquelado, el cual se absorbe 3.4 veces más rápido que el sulfato ferroso. Por esto y muchos beneficios más, cada día más profesionales de la salud confían y recetan AlfaPro, creando una comunidad de expertos que llevan salud y confianza a miles de familias en todo México. Para colaborar con la creación de espacios de intercambio profesional, nos complace ser parte de la presente sesión online. Bienvenidos. AlfaPro, amor materno en manos expertas. Hola a todos, muy buenas noches. A nombre de la marca Lucitec, le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a lo que es ya nuestra cuarta sesión de conferencias de la plataforma AlfaPro Contigo. El día de hoy, para mí es un honor, un placer presentar con ustedes al doctor Eric Toro, un excelente profesional y mejor amigo todavía. El doctor Eric Toro estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es gastroenterólogo pediatra, además tiene una maestría en ciencias médicas y está adscrito al Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. El día de hoy el doctor Toro nos va a compartir la charla Actualidades en el tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca, un tema sin duda de gran importancia para todos los asistentes. Y bueno, pues una charla no más de 30 minutos, según me comenta el doctor, el cual le voy a ceder la palabra en un par de minutos. Y les comento que va a estar disponible en su pantalla, si quieren hacer preguntas, la opción del chat y la opción de preguntas y respuestas. Al final de la charla, el doctor Toro leerá las preguntas y tratará de dar respuesta a todas las que vayan surgiendo. O pueden habilitar también el micrófono para hacer las preguntas de manera directa al doctor. También al final de la charla, antes de la sesión de preguntas, le voy a pedir al doctor Toro que nos permita hacer una pequeña encuesta, no más de 4 preguntas directas, y esto no es más que con el afán de mejorar estas sesiones para ustedes. Bien, sin más preámbulo, cedo la palabra y los micrófonos y las cámaras al doctor Eric Toro. Doctor, bienvenido, buenas noches y muchas gracias por su presencia. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y buenas noches a todos. Espero que todos estén bien, que todos en su familia también se encuentren bien. Y vamos a empezar con este tema, ¿no? Que es está presente en el consultorio de todos nosotros, ¿no? Que es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Si bien es un tema que se toca frecuentemente, pues es un tema que genera aún mucha controversia, ¿no? Sobre todo en algunos aspectos entre los pediatras o, por ejemplo, los gastroenterólogos pediatras con los propios gastroenterólogos pediatras o los gastroenterólogos y los alergólogos, ¿no? Entonces, trataré de poner sobre la mesa la evidencia y, evidentemente, algunos temas controversiales, ¿no? Que también desde el punto de vista del gastroenterólogo pediatra, pues le damos cierto manejo, ¿no? Estos son casos de niños, todos han tenido niños con dermatitis atópica que, pues obviamente secundario, en este caso a la proteína de la leche de la vaca, o pañales así, ¿no? Que obviamente son muy escandalosos con mayor o menor cantidad de sangre en las evacuaciones, pero que también es un tema que se presenta con mucha frecuencia en el consultorio. Esto es una frase de Lucrecio que aplica perfectamente para la alergia alimentaria, que para lo que unos es comida, para otros es un amargo veneno.
Entonces, la alergia alimentaria se define como una reacción inmunológica adversa que ocurre por la exposición a un alimento específico y es distinta de otra reacción a alimentos, como las intolerancias, específicamente la intolerancia a la lactosa, reacciones farmacológicas o reacciones mediadas por toxinas, como pueden ser las inducidas por bacterias, ¿no? Y hablando específicamente de alergia a las proteínas de la leche de la vaca, pues se define como una reacción inmunológica a las proteínas de la leche de la vaca. En este caso, pues las más famosas son las caseínas, la caseína y los subtipos, y la beta-lactoglobulina. La prevalencia es de 2.2 a 2.8% en niños menores de 1 año de edad, aunque aquí hay que tener mucho cuidado con esta estadística porque generalmente se hace con base en el diagnóstico de IGS específicas, es decir, de alergia mediada por IgE. Los factores predisponentes que predisponen al tema de alergia a la proteína de la leche de la vaca incluyen diferentes enfermedades, diferentes situaciones. Una de ellas es la predisposición genética familiar y se habla que 72%, pues, si los dos padres están o son atópicos, hay un riesgo de 72% de que el niño sea atópico. Y si ningún papá es atópico, el riesgo es del 12%. Nosotros hicimos este trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde tratamos de buscar cuáles eran los factores asociados al desarrollo de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Es un estudio retrospectivo, es de casos y controles, pero encontramos que sucede lo mismo que se reporta en la literatura, parcialmente, ¿no? Uno es la leche materna, es un factor protector, el dar fórmula infantil de inicio puede ser un factor que está asociado al desarrollo de alergia a la proteína de la leche de la vaca, y también el uso de antibióticos durante la etapa gestacional, que eso es algo que tiene que ver mucho con la microbiota gastrointestinal, ¿no? Cuando damos antibiótico a la mamá en el tercer trimestre del embarazo o durante el embarazo, se altera su microbiota gastrointestinal y al final de cuentas esto va a repercutir en el sistema inmunológico del bebé y también en la microbiota del bebé. La cesárea y el parto pretérmino no se encontraron, pero también están descritos en otros artículos como factores asociados al desarrollo de la alergia. Otro concepto importante a tener en cuenta es la famosa marcha alérgica, ¿no? Esta es una marcha que está descrita sobre todo en alergia mediada por IgE, y este es un posicionamiento de lo que podría ser la alergia no mediada por IgE. Entonces, todos hemos visto al niño en el consultorio con proctocolitis alérgica o que desarrolla dermatitis atópica, o en casos más graves las enterocolitis inducidas por proteínas de leche de vaca. Y sabemos que conforme pasa el tiempo la sintomatología disminuye. Sin embargo, más adelante, pues el niño puede desarrollar esofagitis eosinofílica, asma, rinitis, y algo muy interesante que vamos a ver más adelante es la probabilidad de desarrollar trastornos funcionales gastrointestinales, que es lo que llamamos como la marcha gastrointestinal, ¿no? El niño que tuvo problemas gastrointestinales de bebé, es probable que en las etapas de adolescente desarrolle trastornos funcionales gastrointestinales y ya de adulto continúe con este tipo de problemas. Hablamos específicamente de intestino irritable, de dolor abdominal. En cuanto a la fisiopatología de la alergia, bueno, aquí hay una gran oportunidad en el área del conocimiento para saber qué es lo que sucede, sobre todo en la alergia no mediada por IgE. La alergia no mediada por IgE, sabemos que la leche de vaca contiene muchas proteínas, al igual que la leche materna, y las proteínas alergénicas más conocidas son la beta-lactoglobulina y la caseína, como lo mencioné anteriormente. ¿Y qué sucede en la alergia a la proteína de la leche de la vaca de forma simple? Bueno, en la barrera intestinal también es un concepto a tener en cuenta en el desarrollo de muchas enfermedades gastrointestinales. Sabemos que el tracto gastrointestinal no solamente sirve para la absorción y digestión de nutrimentos, sino tiene funciones que involucran al sistema nervioso central, al sistema nervioso entérico, a la microbiota gastrointestinal, los enterocitos, las uniones apretadas, el sistema inmune gastrointestinal,
el sistema endocrino y el sistema nervioso entérico. ¿Y qué sucede en la alergia a las proteínas de la leche de la vaca? En la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, lo que ocurre es que una vez que nosotros ingerimos el antígeno, en este caso el bebé ingiere la proteína de la leche de la vaca, el sistema inmune gastrointestinal, y en donde involucras también a la microbiota gastrointestinal, tiene que reconocer esta proteína, ¿no? Entonces, las células dendríticas, en este caso, captan primeramente a este antígeno, lo procesan y lo presentan a los linfocitos T vírgenes, y estos, a su vez, de acuerdo al antígeno que se les presente, van a cambiarse a una respuesta idealmente T reguladora, que es lo que nosotros queremos con todos los niños, incluso con nosotros mismos cuando consumimos cualquier alimento. Sin embargo, en la respuesta de alergia alimentaria clásica, hay un cambio del fenotipo del linfocito T virgen a un linfocito TH2, con la consecuente liberación de citocinas de esta vía, que son la interleucina 4, 5 y 13. Sin embargo, en la alergia a las proteínas de la leche de la vaca no mediada por IgE, pues todavía hay un gran desconocimiento sobre lo que sucede. ¿Sí? Y esto es por motivos de que es difícil realizar estudios en niños, pues obviamente pequeños, teniendo casos y controles por obvias razones. Entonces, hay varias hipótesis, ¿no? Ahorita las vamos a ir mencionando. Entonces, en la alergia mediada por IgE, al haber una respuesta TH2 y unas citocinas ya bien descritas, que es la 4, la 5 y la 13, pues hay un reclutamiento de eosinófilos, hay se convierten, las células plasmáticas producen IgE específica hacia las proteínas y la reacción es inmediata. La reacción incluye anafilaxia, asma, urticaria, y esta es la única con un diagnóstico comprobable, ¿no? Estos son los clásicos niños en donde consumen el alimento y inmediatamente comienzan con la sintomatología, ¿no? En el transcurso de 1 o 2 horas el paciente empieza con urticaria, en este caso alergia oral, o con cosas más graves como un choque anafiláctico. Sin embargo, en la no mediada por IgE, lo que presupone que sucede es que hay un cambio del fenotipo del linfocito T virgen a TH1. Y con esto, la producción de citocinas de esa vía, que incluyen la interleucina 2, la interleucina 6, el TNF-alfa y otras citocinas. Sin embargo, esto no está muy claro, no está bien claro cuál es el mecanismo fisiopatológico. Se ha propuesto que también hay alteraciones en la motilidad y esto tiene que ver con probablemente la microbiota gastrointestinal. Entonces, este es el problema, ¿no? De la alergia, en donde la reacción se puede presentar tardíamente, ¿no? Hasta una semana después, dicen algunos. Generalmente 48, 72 horas puede puede presentarse el efecto de haber consumido algún alimento cuando predomina este tipo de respuesta, ¿no? Y evidentemente hay niños que pueden tener es mixta, ¿no? Pueden tener mediada y no mediada por IgE y pueden tener manifestaciones que involucran las dos vías, ¿no? Y esto genera una gran controversia porque para un niño en diferentes consultorios puede ser el síntoma que tenga relacionado a trastornos funcionales gastrointestinales o a alergia a las proteínas de la leche de la vaca, ¿no? Entonces, los trastornos funcionales gastrointestinales, por parte de los gastroenterólogos pediatras, sobre todo lo que tiene que ver con gastroenterólogos pediatras europeos, pues ellos han tratado de hacer un poco más claro cuál es el abordaje diagnóstico de estos trastornos funcionales gastrointestinales. Pero al final de cuentas, lo que ellos dicen es que al final, durante todo el artículo, si tienen oportunidad de revisarlo, pues hablan sobre la alergia en todos los trastornos funcionales en el lactante, el cólico, el reflujo y la constipación. Obviamente se dan pautas iniciales para el tratamiento, sin embargo siempre queda la posibilidad de que estos síntomas, sobre todo cuando se sobreponen, sean secundarios a alergia a las proteínas de la leche de la vaca.
Y aquí lo dice en la conclusión, el diagnóstico y el manejo de la alergia a la proteína de la leche de la vaca es un reto porque no hay síntomas específicos y porque no hay pruebas diagnósticas disponibles, ¿no? Más que la dieta de exclusión y los retos orales, ¿no? Entonces, de alguna forma tratan de ir escalonadamente en los trastornos funcionales gastrointestinales, pero al final siempre está el fantasma en los trastornos funcionales de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Entonces, la línea que divide un niño con alergia o un niño con un cólico puede ser muy delgada, ¿no? Entonces, de forma práctica, generalmente hablamos de que cuando el paciente no responde a las primeras medidas o a las medidas tradicionales, por ejemplo, en reflujo, en cólico, en constipación, pues, y el paciente persiste muy sintomático, es importante tener como diagnóstico diferencial a la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. El cuadro clínico, pues, incluye muchos órganos y sistemas, sobre todo síntomas gastrointestinales, manifestaciones cutáneas, respiratorias y neurológicas o sistémicas. Hablando específicamente de los trastornos gastrointestinales, en el lactante representa la principal manifestación clínica, ¿no? Y uno de los principales síntomas es el reflujo gastroesofágico. Muchos niños son tratados como reflujo gastroesofágico y no responden al tratamiento y generalmente pues cede la sintomatología, pero el niño continúa con otros síntomas de la marcha alérgica que vimos anteriormente. De hecho, las nuevas guías de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica ya hablan específicamente de que cuando tenemos un niño con alergia a las proteínas de la leche de la vaca, que diga con reflujo gastroesofágico, y espesamos la leche y no mejora, pensemos en alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Cólico que no responde a tratamiento convencional, sabemos de todas las controversias que hay en cólico, y al final hay también estudios que hablan sobre dietas de exclusión. Entonces, esta sobreposición entre trastornos funcionales gastrointestinales y cólico, pues es muy importante. Diarrea crónica, rectorragia, que también es un síntoma por lo que acuden frecuentemente al gastroenterólogo, y no menos importante, pero muy, muy grave, cuando se presenta la enterocolitis inducida por proteína leche de vaca, que puede ser que se presente, generalmente es un niño de término que tiene cuadros repetidos de enterocolitis y no tiene datos para pensar en alguna otra situación, específicamente enfermedad de Hirschsprung. Entonces, vale la pena también tenerlo, ¿no? Como diagnóstico diferencial. El reflujo gastroesofágico es un diagnóstico diferencial muy importante. Hasta el 50% de los niños con alergia pueden tener una pHimetría positiva y generalmente, puede ser que no encontremos datos endoscópicos ni histológicos, pero si los encontramos, podemos encontrar hiperplasia nodular linfoide en el antro, en el duodeno, o una esofagitis eosinofílica, que tampoco es, al menos en nuestra población, tan frecuente como lo reportan eh, eh, poblaciones europeas o de Norteamérica. Entonces, se han hecho estudios en este sentido. Nosotros también hicimos un estudio en relación a reflujo y alergia y encontramos que hasta el 32% de los niños con alergia presentaban un índice de reflujo patológico. Hablando de las manifestaciones cutáneas, muchos hemos tenido niños en el consultorio de 2, 3 meses con dermatitis atópica que no responden a los tratamientos convencionales, son difíciles de tratar y además tienen manifestaciones gastrointestinales. Ese es como el principal cuadro clínico, aunque puede también presentarse como urticaria o angioedema, o síndrome de alergia oral. Estamos hablando de lactantes, ¿no? Generalmente. Y algo que también genera mucha controversia, las manifestaciones respiratorias. Lo genera controversia porque generalmente cuando no hay una causa precisa de la tos, es frecuente que se le adjudique la tos o la neumopatía crónica o la falta de respuesta al asma a reflujo gastroesofágico, ¿no? Y esto es algo que pues en realidad está bien documentado que no es así, medido por pHimetría. Si tenemos un lactante con manifestaciones respiratorias, si hacemos un interrogatorio de los antecedentes, pues nos vamos a encontrar que en gran parte de los niños tuvieron cólico, tuvieron reflujo,
tuvieron problemas de disquesia, ¿no? Con esta sobreposición que es clásica en los niños con alergia, y después empiezan con las manifestaciones respiratorias. Entonces, vale la pena pensar en alergia en niños que tengan este tipo de problemas. Y el famoso ALTE o el BRUE, que todavía no está muy cierto cuál es lo que sucede. Hay que descartar alteración en la mecánica de la deglución, pero probablemente un porcentaje de estos niños que llegan con cuadros de como si se fueran a ahogar, ahora se les llama BRUE, pues o hay que tener en mente a la alergia a la proteína de la leche de la vaca. El niño con alergia es irritable, generalmente llega a la noche y es la hora más temida para los papás. Ya va a llegar las 6, 8 de la noche y ya tenemos miedo de lo que va a pasar, ¿no? Y trastornos del sueño. Entonces, las pruebas diagnósticas en alergia, y esto es una de las cosas que se genera controversia también con los alergólogos, es que, bueno, sí existen las IgS específicas, las pruebas cutáneas. Sin embargo, pues sabemos que niños pequeños, sobre todo menores de 2 años, tienen muy baja sensibilidad y especificidad. De hecho, es frecuente que los alergólogos no hagan pruebas cutáneas en niños menores de 4 años. Y se ha propuesto la prueba de parche para ver esta alergia no mediada por IgE, pero tampoco está estandarizada, ¿no? Entonces, la prueba o el estándar de oro en el diagnóstico es la prueba de supresión y reto, y en niños pequeños está bien descrito que se puede hacer el reto abierto, no necesariamente el doble ciego placebo controlado, porque es difícil que el niño pues finja la sintomatología, ¿no? Si no es tampoco una indicación de endoscopía en todos los niños, pero si se llega a indicar, sí es importante buscar específicamente la presencia de eosinófilos, aunque también es controversial cuál es el número normal de eosinófilos. Y en niños, si bien están descritos ciertos números, sobre todo en colon, pues sabemos que no es necesariamente tan cierto ese número, dado que las biopsias que se tomaron para hacer esos estudios son de niños con problemas gastrointestinales y por ende se le hizo colonoscopia. Entonces, no hay un número específico de eosinófilos, pero no es normal. Hemos hecho biopsias en el intestino y en muchas biopsias de colon no encontramos de niños sanos que no tienen alergia por pólipos o por otras causas, no encuentras frecuentemente eosinófilos, ¿no? Entonces se recomienda hacer biopsias, si vamos a hacer endoscopia, biopsias de arriba y de recto, ¿no? Y curiosamente el recto es un sitio que está muy afectado, ¿no? En los niños con alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Esta es una diapositiva que muestra cómo se ve una esofagitis y una colitis que probablemente inducida por proteína de leche de vaca, aunque pues evidentemente habría que esperar las biopsias. Y la esofagitis eosinofílica, ¿no? Que les decía en un principio que no hay tantos, no tenemos tantos casos en México. Hay un estudio realizado en el Infantil de México en donde se analizaron más de 3,000 biopsias y encontraron un número bajísimo de niños con el criterio de esofagitis eosinofílica, ¿no? Sí hay niños, obviamente, de esofagitis eosinofílica y siempre hay que pensar en que este tipo de problemas son secundarios a una alergia alimentaria y si son pequeños, a alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Ahora vamos a hablar del tratamiento y si podemos hablar de prevención, porque en realidad sabemos que de forma preventiva poco se puede hacer de acuerdo a lo que está publicado en la literatura. Número 1, la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna y la supresión de leche y derivados de la madre es parte del tratamiento. En la parte de prevención, los artículos nuevos recomiendan no suprimir la proteína de leche de vaca como medida preventiva. Sin embargo, aquí hay sus peros, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño tiene, el primer hermanito tuvo alergia, pues es probable que el segundo niño nazca con alergia. El riesgo o la probabilidad de alergia no lo vamos a quitar. El niño va a tener o puede tener alergia, ¿no? Eso depende de la parte genética. Sin embargo, la mamá sí se puede ahorrar sintomatología en los primeros meses de vida. Esto también es algo controversial, se presta a debate, pero pues si no queremos que la mamá nos esté llamando cuando el niño tiene un mes todo el tiempo porque ya presenta cólico, tiene problemas para evacuar, tiene reflujo, pues vale la pena intentar esta supresión, ¿no? Y también importante suplementar a la mamá.
Y bueno, para tratamiento sabemos que hay hidrolizados de proteínas de suero, caseína, fórmulas elementales, fórmulas de arroz y fórmulas a base de proteína de soya. Estas son bebidas que se popularizaron hace poco, bueno, hace unos años, y que se utilizaban como sustitutos de las fórmulas infantiles. Sabemos que estos tipos de bebidas no se deben de dar en niños menores de 2 o 3 años porque no tienen, sobre todo, el aminograma completo, y lo que va a suceder es que vamos a desnutrir a los niños. Y esto se presta sobre todo a controversia cuando hablamos de leche de arroz, se piensa en esto. Esto es una bebida de arroz, no es una bebida de coco, una bebida de almendras, como se debe de decir, porque la leche es la secreción de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección siempre va a ser la lactancia materna y no está indicada la suspensión de la leche materna en un niño con alergia a las proteínas de la leche de la vaca. También es algo que se hacía con frecuencia, suprimir 2, 3 días la leche materna y volverlo a dar. Híjole, esto yo ya no lo hago en mi práctica diaria, pero también es una cosa que se presta a controversia y que estamos abiertos al debate. En cuanto a hidrólisis de proteínas, sabemos que hay, ya hablamos de hidrolizados extensos, de fórmulas elementales. Las hidrolizados parciales no sirven para la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Se han propuesto como formas preventivas, pero los estudios no son concluyentes si esto realmente es así. Y sabemos que en la actualidad se han tratado de posicionar como fórmulas para los trastornos funcionales gastrointestinales, aunque tampoco hay evidencia de que esto deba ser así necesariamente. Entonces, hay que recordar que la alergenicidad de una proteína depende de su peso molecular, de la secuencia de aminoácidos y de la configuración de la proteína. Tal cual está en la naturaleza, en la estructura cuaternaria, y con la secuencia de aminoácidos como está en esta estructura, pues esa va a ser, la proteína puede ser más o menos alergénica, ¿no? Sabemos que la alfa-lactoalbúmina, al ser una proteína que está en la leche materna, es menos alergénica, pero al final de cuentas es una proteína y potencialmente puede producir alergia. Sin embargo, es menos frecuente y es muy raro. Para que se considere hipoalergénica debe de pesar menos de 2000 Daltons, ¿no? Es raro que una proteína de este peso molecular desencadene reacciones alérgicas. Los hidrolizados parciales, hasta del 54 al 78%, su peso molecular es de 1500 Daltons. Y para que hablemos de un hidrolizado extenso de proteínas de suero y caseína, su peso molecular debe de ser menos de 1500 Daltons, del 85 al 95%. Y lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que para considerarlo una fórmula apta en niños con alergia, en un hidrolizado extenso, no debe de producir reacciones alérgicas en el 90% de los niños a los cuales se les está tratando. Las fórmulas elementales son fórmulas a base de aminoácidos libres, aunque sí pueden tener secuencias de dipéptidos y tripéptidos, no tienen lactosa, ninguna de ellas, y están en vez de lactosa, pues se les pone polímeros de glucosa. Y las fórmulas de arroz. Las fórmulas de arroz han venido a ser de gran ayuda para los que vemos niños con alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Son fórmulas que ya tienen más de 15 años, en México más aproximadamente 10 años en el mercado, y que siempre han generado como si funcionan, no funcionan, o qué pasa con las fórmulas de arroz, ¿no? Las fórmulas de arroz son fórmulas de origen vegetal, derivados de la proteína del arroz, y dos cosas muy importantes, ¿no? Vamos a hablar primero que el peso y la talla de los niños alimentados con fórmulas de arroz es igual a los niños alimentados con una fórmula extensamente hidrolizada. En ese sentido no hay tema. Y es muy importante que las fórmulas de arroz tengan el aminograma completo, y para esto deben ser suplementados con treonina, lisina y triptofano. A diferencia, de las bebidas de arroz, en donde precisamente no tenemos estos aminoácidos esenciales y por eso provocan desnutrición. Otra de las controversias es el arsénico, ¿no? Por ahí salió en el JPGN un artículo tratando de poner una advertencia, una alerta sobre el arsénico en las fórmulas infantiles, específicamente en las de arroz. Muchos
el arroz que consumimos cotidianamente tiene arsénico, ¿no? Pero la cantidad de arsénico que tienen las fórmulas infantiles es mucho menor a lo que requiere la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana dice que deben tener máximo 1 miligramo por kilo, y las fórmulas de arroz tienen 0.021, 0.013, ¿no? O sea, es muy poquita la cantidad de arsénico. En ese sentido, no hay que tener temor de que se vaya a intoxicar el niño con arsénico, ¿no? Entonces, es una fórmula útil, es una fórmula que podemos utilizar y es una fórmula segura. Las fórmulas a base de soya también son fórmulas que estuvieron mucho tiempo en el uso cotidiano de los pediatras. Hubo un desuso, ¿no? Se metió mucho ruido en relación a los fitoestrógenos y a los fitatos, y entonces la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Europea de Gastroenterología dijo, bueno, mejor nada más hay que darlos en niños con alergia a la proteína, a la leche de la vaca, mayores de 6 meses y que sea mediada por IgE, ¿no? Mayores de 6 meses en relación a los fitatos y la situación de falta de absorción de ciertos minerales, y que el niño no tenga manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Encontrar un niño con estas características, pues es como un garbanzo de a libra. Entonces, pero bueno, esas son las indicaciones de las fórmulas a base de soya, que también son de origen vegetal y también están dentro del arsenal de fórmulas que podemos utilizar en niños que no reciben lactancia materna, ¿no? Aquí es muy importante también, a veces nos llegan niños que ya no toman leche materna, y entonces pues forzosamente hay que darle una fórmula infantil, ¿no? No, hay que encontrar el justo medio, no podemos estar peleados con herramientas terapéuticas que tenemos. Ahora, ¿qué sucede con los niños con alergia? Hay estudios que hablan sobre el pronóstico. Es un estudio muy famoso realizado también en Europa, pero este es realizado generalmente, todos son alergólogos, y el 69% de los niños con alergia no mediada por IgE toleraron la proteína de leche de vaca al año del diagnóstico, y el 57% de las mediadas por IgE lo toleraron al año del diagnóstico. Esto es lo que reportan ellos, y bueno, la experiencia de cada uno de nosotros puede variar, ¿no? Por eso es importante hacer estudios en nuestro lugar de origen. El pronóstico de los niños con alergia. Bueno, ya hablamos de que un porcentaje, independientemente de que demos tratamiento, puede desarrollar la marcha alérgica, y esto lo vemos en el consultorio. A pesar de que el niño controlamos la alergia a la proteína de la leche de la vaca en su momento, lo retamos, toleró la proteína de leche de vaca, a los 3 o 4 años empieza con alguna otra alergia de aeroalergenos o dermatitis atópica, y algo muy importante de lo que hablan sobre todo el doctor Van den Plas y el grupo de motilidad en Europa, es que un gran porcentaje de los niños que tienen trastornos funcionales gastrointestinales en etapa de escolares o adolescente tuvieron alergia a la proteína de la leche de la vaca. Y esto tiene que ver con inflamación que ocurre en los primeros meses de vida y con la disbiosis o el cambio en la microbiota gastrointestinal. Y son las alteraciones famosas del eje cerebro-intestino, y que incluso unos hablan de este escalamiento de esta marcha hacia trastornos neuropsiquiátricos, y ya eso es otro tema, pero muy interesante, de cómo la microbiota gastrointestinal en un futuro, ahorita la gran mayoría de los que tienen alrededor ahorita de 25, 35 años, tienen o toman medicamentos para la depresión o la ansiedad, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Y bueno, ya para finalizar, la mayor parte de los lactantes con alergia es no mediada por IgE. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, porque hacer una prueba diagnóstica en esta etapa de la vida no tiene costo-beneficio, y además no vamos a demostrar absolutamente nada, ¿no? El principal diagnóstico diferencial en la etapa de lactantes van a ser los trastornos funcionales gastrointestinales. Si ya se presenta con dermatitis atópica, con problemas respiratorios, pues evidentemente habrá que hacer otros diagnósticos diferenciales. Las pruebas de alergia en la etapa de lactante tienen baja especificidad y sensibilidad, y el tratamiento ideal siempre va a ser la lactancia materna con la supresión de la proteína de leche de vaca, teniendo en cuenta todos los posibles alimentos que están contaminados. Y tenemos en nuestro arsenal fórmulas de arroz, fórmulas de aminoácidos y fórmulas extensamente hidrolizadas, ya sean de proteínas de suero o de caseína.
Y eso, bueno, sería todo. Termino con esta frase. Y esto aplica en la alergia, ¿no? Hace 10 años se hablaba que la gran mayoría de los niños con alergia eran mediadas por IgE. Antes se hablaba de solamente tenían las fórmulas extensamente hidrolizadas, luego llegaron las fórmulas elementales, se usaban las de soya, ahora no las de soya, llegaron las de arroz. Entonces, esto es así, ¿no? Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambian todas las preguntas y seguramente así va a suceder con los trastornos funcionales gastrointestinales y con la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias. Como siempre, muy brillante su exposición. Y quiero además felicitarlo porque estuvimos a tope de nuestra capacidad de plataforma de asistentes. Es la primera ocasión que nos ocurre. Una felicitación adicional por eso, doctor. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, doctor, le voy a pedir que me dé oportunidad de que los asistentes respondan una pequeña encuesta. Esto no es más que con la finalidad de ofrecerles cada vez mejores sesiones que sean útiles para su actividad diaria. Si me lanzas la encuesta, Carla, por favor. Creo que ya se terminó la encuesta, doctor. Ahora, doctor, por favor, si nos hace favor de contestar las preguntas, ya hay algunas ahí en el chat y también en el icono de preguntas y respuestas. Y invitamos a los asistentes que, por favor, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer por esos dos medios o incluso habilitar su micrófono y hacerla directamente al doctor. Adelante, doctor. Bueno, aquí la doctora Nayeli Córdoba pregunta ¿qué hacer cuando no hay respuesta a la dieta de exclusión de la madre? Y que al decir por la mamá y al interrogar con buen apego a la dieta y persiste con sangre oculta en las evacuaciones y en ocasiones macroscópicas. Bueno, aquí cuando hay sangre en las evacuaciones, sí suelo interrogar fehacientemente este tipo de situaciones, porque me he encontrado que, por ejemplo, hay mamás que siguen consumiendo avena, es un ejemplo, ¿no? La avena es, si bien teóricamente no tiene proteína en leche de vaca, pues probablemente están procesadas en lugares donde pudo haberse contaminado. Si sigue teniendo sangre en las evacuaciones y ya quitamos todo y nada más come frutas, verduras, pollo, arroz, etcétera, probablemente valdrá la pena, dependiendo de la edad del niño, ir haciendo pruebas a ver si no hay otra alergia o que no esté respondiendo que no solamente sea la proteína de leche de vaca, sino haya otros alergenos, como la soya, que viene en muchos aceites, o el huevo, etcétera, ¿no? Entonces, ir quitando alimentos por alimentos y viendo la respuesta, ¿no? Ahora, si es sangre oculta en las evacuaciones, si el niño no tiene síntomas, yo aquí pongo el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio que te va a dar la leche materna y el riesgo de que sigas teniendo una sangre oculta en las evacuaciones. O sea, la verdad es que, pues, si no tiene síntomas, no pasa absolutamente nada. Y yo preferiría seguir con lactancia materna, obviamente siguiendo con la dieta de exclusión e ir evaluando al niño mensualmente. Pero es una pregunta muy interesante y que es del día a día. Eso es lo que yo hago. Probablemente algún otro gastroenterólogo pediatra decida suspender la leche materna. Yo en lo personal no lo hago, pero bueno, es algo muy, muy interesante. Yo busco otras alergias u otra situación. Las fórmulas de soya, muchas gracias, doctor Luis Antonio Díaz Vega, doctora Laura Esther From, muchas gracias. Doctora Ángeles Razo Casas, las fórmulas de soya causan ginecomastia. Pues hizo una revisión sistemática viendo si tenía un efecto real de los fitoestrógenos, las fórmulas de soya y los productos derivados de soya, sobre todo en poblaciones que lo consumen la soya con mucha frecuencia, como son los asiáticos, y no se ha encontrado un efecto adverso como tal. Entonces, y recordar que las fórmulas de soya, pues no las vamos a dar más allá de
pues 1 año, ¿no? O sea, si es el caso. ¿Cuál sería la indicación específica para iniciar un hidrolizado o fórmula de arroz en alergia a las proteínas de la leche de la vaca? También es una pregunta muy interesante. La escala, hay guías que hablan de la alergia y ellos proponen iniciar primero con una fórmula extensamente hidrolizada, ya sea de suero o caseína, y después elementales o de arroz, ¿no? La verdad es que están en el mismo nivel las elementales y la de arroz. Entonces, si ya fracasó la fórmula extensamente hidrolizada, cualquiera de las dos opciones puede ser útil. Incluso hay unas guías españolas que hablan de que si está disponible una fórmula de arroz, o sea, pues se puede utilizar, ¿no? En el mismo escalón que una fórmula elemental. Debemos de dar tratamiento sintomático y por cuánto tiempo en espera a la respuesta de exclusión a la dieta de la madre o el cambio de fórmula. Pues si está muy sintomático, podría ser, ¿no? ¿Qué tratamiento sintomático? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, pues generalmente algo que descarga el gas en el intestino. Si tiene sintomatología de reflujo, pues dar tratamiento para el reflujo, pero yo en lo personal sugiero continuar con leche materna y en realidad lo que sucede en la práctica diaria es que en 2 o 3 días el niño, ya con una muy buena dieta, el niño va a mejorar. ¿En qué radica la decisión de dar extensamente hidrolizado de caseína o de suero? Pregunta, perdón, la doctora anterior a la doctora Jazmín Suárez, la doctora Margarita, pregunta si qué usar, caseína o suero. Pues en realidad no hay algo que te diga específicamente cuál usar primero. O sea, puedes iniciar indistintamente con una o con otra. No hay una guía. Antes hacían pruebas, ¿no?, de alergia y veían cuál era, pero pues son baja sensibilidad y especificidad. Yo en lo personal pienso que nada más vas a hacer gastar dinero a los padres y vas a hacer sufrir al niño, entonces pues cualquiera de las dos. Saludos a la doctora Gaby Hernández desde Oaxaca y también vi al doctor Bichido desde Oaxaca. Muchas gracias, doctora Berta Jiménez. Pregunta si las fórmulas de arroz a partir de qué edad es recomendable indicarla. Se puede iniciar desde un principio, si así es, o sea, desde los primeros días de vida. No hay un tema en relación a peso-talla. El doctor José Alvarado, ¿qué tan frecuente ve pacientes menores de 3 meses con sintomatología y la mamá ya no toma leche de vaca? Híjole, esa es una pregunta que me ha generado mucha inquietud a mí porque si ya no toma, bueno, hay que ver primero leche de vaca y derivados y además una dieta de exclusión, ¿no? O sea, si ya estamos seguros que no tienen nada de eso, lo que comentaba, una opción puede ser, estamos hablando del que tiene cólico intenso, del que tiene a lo mejor constipación, no tanto la rectorragia, pero una opción puede ser suprimir otros alergenos, los más frecuentes, huevos, soya, el trigo generalmente al quitar leche es poco probable que lo siga consumiendo la mamá, pescado, etcétera. Pero hay otra que siempre me gusta mencionarla, que es un estudio de unos australianos de la Universidad de Monash, que son los que diseñaron la dieta baja en carbohidratos fermentables, o por sus siglas conocidas como FODMAPs, y a un grupo de mamás en que los niños que daban leche materna y a los niños tenían cólico, les dieron una dieta reducida en estos carbohidratos fermentables y los niños mejoraron. De forma de experiencia y de forma así anecdótica, porque no tengo un estudio que hable como tal de eso, quería hacer un estudio en la Universidad de Querétaro con el doctor Duarte sobre eso, pero quitando estos carbohidratos fermentables, hay niños que me han mejorado, ¿no? Esto es algo anecdótico, está descrito, hay un ensayo clínico que habla al respecto, ponen FODMAPs Diet y en lactancia materna y lo encuentran. Entonces, pero una pregunta muy interesante y que ocurre con mucha frecuencia. Y creo que en el chat había otras preguntas. Hay... me pregunta la doctora Lucía Siga Salinas, ¿está indicado agregar cereales para mejorar la aceptación? Ahí sí no. Los cereales en su mayoría están contaminados con proteína de leche de vaca y en realidad no está indicado dar un cereal, ¿no? Es la fórmula tal cual está.
A veces es uno de los retos en la práctica diaria que el niño logre tolerar, ¿no? Pero pues el niño lo tolera, ¿no? Es algo que genera mucho problema a veces en el consultorio, sobre todo cuando tienen alimentación mixta, que te llegan a tolerar una fórmula, pues cualquiera de las extensamente hidrolizadas, elementales o de arroz, ¿no? Pero agregar cereal, eso sí no. Muchas gracias, la doctora Jacqueline Conde, a la doctora Tonantzin Padilla, hasta Honduras. Muchas gracias. ¿Cuándo se puede realizar el reto cuando el paciente tomó fórmula de arroz? Pues lo mismo que los otros niños, al año de tratamiento, ya existen estas situaciones de si puede ser a los 6 meses, hay quien dice que antes, aunque se hace muy arriesgado, pero ortodoxamente al año del diagnóstico, ¿no? Aunque seguramente a más de uno les ha pasado, sobre todo cuando toman fórmulas, que diga, toman leche materna, que la mamá se fue a una fiesta y ahí transgredió la dieta y al niño no le pasó nada, ¿no? Entonces son como pequeños retos, pero bueno, si la sintomatología fue muy severa, tratar de evitarlos en su máximo expresión, esos tipos de retos. Muchas gracias al doctor Gilberto. Saludos al doctor Miguel Ángel Bichido, a Oaxaca. La doctora Berta Jiménez. ¿Qué tan recomendables son las pruebas cutáneas? Bueno, los alergólogos recomiendan, hay unos que los recomiendan a los 2 años, pero la mayoría de los alergólogos recomiendan hacerlos en mayores de 4 años, ya que su respuesta inmunológica está madura, ¿no? Entonces, yo pienso que niños en este tipo de situaciones, en niños mayores de 2 años, cuando tengamos siempre una prueba diagnóstica es porque nos va a cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, sabiendo eso. Y creo que surgieron más preguntas. No, creo que ya. ¿Cuál es la incidencia de estreñimiento con el uso? Aquí había otras preguntas que no leí, perdón. ¿Cómo regresar a una fórmula normal para su edad si está con una fórmula extensamente hidrolizado y a los cuántos tiempos? Excelente ponencia, ¿no? Con su nombre, el doctor Galaxy. Muchas gracias, doctor. La fórmula extensamente, o sea, si estamos con una fórmula especial, y vamos a cambiar a una fórmula normal. No hay tampoco un artículo que te diga de eso. Hay la que llaman la escalera de la leche, que es una propuesta de un grupo inglés, sobre todo para médicos de primer contacto, y tratar de equivocarse lo menos posible. Y entonces empiezan a darle alimentos con horneados, pasteles, muffins, etcétera, y después ya cambian a una fórmula, a una leche normal, ¿no? En realidad no hay algo así bien estandarizado con suficiente evidencia científica. Sin embargo, hacerlo escalonadamente, yo creo que eso estamos todos totalmente de acuerdo. Y puede ser que cambiemos una fórmula parcialmente hidrolizada para ver si no hay un cambio muy profundo y después cambiar una fórmula normal. Pero eso tampoco está escrito, ¿no? Es una recomendación que yo en lo personal doy y me ha funcionado, lo podrían llevar a cabo y creo que no hay problema. Primero escalonadamente con alimentos contaminados y después cambiar una fórmula parcialmente hidrolizada para después hacer un cambio a una fórmula normal. Un año después del diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de la vaca manejada con fórmula de arroz con buena respuesta, ¿sería adecuado probar tolerancia al lácteo? Sí, doctor Gustavo Castañeda, muchas gracias por la pregunta. Sí, sí valdría la pena. Después de un año es lo más ortodoxo y sin problema podríamos hacerlo, ¿no? Insisto, como la pregunta anterior, hacerlo escalonadamente, primero con alimentos contaminados y después con alimentos que ya sean propiamente derivados lácteos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de estreñimiento? La doctora Jazmín Juárez, de estreñimiento con el uso de fórmulas de arroz. No creo que exista una evidencia, pero aquí hay que tratar o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? La fórmula de arroz tiene la proteína del arroz, ¿no? Y lo que te causa el estreñimiento generalmente es todo lo demás, el carbohidrato, la fibra, lo que tiene la proteína alrededor, lo que tiene el efecto astringente. Como tal, la proteína de arroz no va a tener un efecto astringente. Hay fórmulas que están recomendadas, que se promocionan para diarrea, que tienen fórmula de arroz, pero además es sin hidrólisis, tiene otras cosas, pero además tiene pectina, etcétera, ¿no? En realidad, una fórmula de arroz
tal cual, las que se promocionan como arroz, no deben de provocar estreñimiento. Y pues muchas gracias. Este, es el doctor Juan Pérez de Guanajuato. ¿Les va mejor a los niños con APLB si se ablactan más temprano a partir de los 4 meses o no? Eh, no hay una guía como tal, sin embargo, pues aquí sí me gusta ser un poco más ortodoxo y empezar a los 6 meses, sabiendo que si empezamos antes, pensando en la parte fisiopatológica, el niño puede todavía responder de forma normal a los alimentos que estamos introduciendo. Entonces, yo prefiero en los niños con alergia introducirlos a los 6 meses, pero eso sí, introducirlos todos los que pueda consumir el niño que no tengan proteína de leche de vaca, no estén contaminados. Pero, por ejemplo, hablando específicamente de pescado, de los alimentos clásicamente alergénicos, sí introducirlos a partir de entre los 6 y los 12 meses, ¿no? El doctor Eduardo Gómez de Autlán, Jalisco, uno de los problemas en el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas es el sabor y el apego que estos tienen después de los 6 meses que se inicia la alimentación complementaria. ¿Hay diferencia con las fórmulas de origen vegetal? Más bien, yo creo que hay diferencia en cuanto a las marcas, ¿no? Más bien esto me sucede en etapas más tempranas, pero si a usted le sucede en este momento, pues sí podría ser, si el niño no está consumiendo lactancia materna y necesita darle una fórmula, podría intentar con otro tipo de fórmula con mejor palatabilidad, ¿no? Afortunadamente ya hay más en el mercado. ¿Qué tan frecuente ve pacientes? Ya esto ya le respondimos. Creo que ya son todas. Bueno. No, aquí pusieron más preguntas en el chat. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, adelante, por favor. Hay una del doctor Bichido de Oaxaca en el chat que te estaba Sí. mencionando. Aquí el doctor, voy a ir en orden, el doctor Rafael Aguirre de Monterrey. Un saludo a Monterrey. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de niños que nunca superarán la alergia a las proteínas de la leche de la vaca? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no creo. La alergia a las proteínas de la leche de la vaca es de las alergias alimentarias con mejor pronóstico. Es más frecuente que desarrollen otro tipo de alergias alimentarias. Y los niños que no superan la alergia alimentaria, hay que poner siempre, yo prendo los focos rojos y pienso en temas de cierta inmunodeficiencia. Es decir, el niño que nomás no tolera, tiene 3, 4 años y tiene, sobre todo son niños que tienen otro tipo de manifestaciones, o pensar en inmunodeficiencias o pensar en otro tipo de alergias alimentarias. La verdad es que se describe que hasta los 5 años pudieran tolerarlo, pero que nunca, la verdad, no, yo en lo personal no he visto ningún niño, ¿no? Por ahí tuve algún caso de niños de 6, 7 años que teóricamente eran alérgicos, pero más bien ya es pues el temor de los padres a iniciar proteína de leche de vaca, ¿no? Y la sobreposición, sobre todo con trastornos funcionales gastrointestinales. En el hospital, ahí voy a hacer hincapié en ese sentido, porque muchas veces siguen con dolor abdominal o con alguna otra manifestación. En el hospital hicimos un estudio, es un estudio publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas, en donde vimos que los niños que tienen dolor abdominal crónico, un porcentaje de ellos tiene sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y curiosamente, los niños que tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado tienen más antecedentes de alergia, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo de la marcha alérgica, en donde hay una disbiosis, hay una inflamación, y tratando ese tipo de problemas, el niño puede mejorar la sintomatología gastrointestinal. Entonces, yo no creo que haya tantos niños que persistan por mucho tiempo. No he visto, la verdad, y lo que dice la literatura es que por más a los 5 años, ¿no? Pero ya tienes que tener una alergia muy difícil de tratar, ¿no? Y el mismo doctor Aguirre, en áreas rurales, que a los niños con problemas gastrointestinales les den leche de cabra. La leche de cabra para alergia a las proteínas de la leche de la vaca no está indicada. Comparten proteínas, o sea, caseína, etcétera,
y puede provocar sintomatología en niños con alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Entonces, no es una indicación en alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Doctor Miguel Ángel Bichido, también desde Oaxaca, para asuntos de palatabilidad y aceptación del nuevo sabor en el paso de fórmula extensamente hidrolizada a fórmulas de crecimiento, ¿qué opina de hacerlo con diluciones graduales? Pues lo puedes hacer, o sea, en realidad no hay problema, solamente por asuntos de palatabilidad y aceptación del nuevo sabor. Desde el punto de vista inmunológico no habría ninguna razón, pero sí lo puedes hacer si consideras que el niño lo va a tolerar mejor así. Muchas gracias a la doctora Lucía, muchas gracias a la doctora Rosalía Puebla. Doctor Salvador Vázquez, que creo que es el mismo Salvador Vázquez que todos conocemos, de Guadalajara. Saludos, doctor Canguro. ¿Pueden servir las leches de cabra en la escalera de la tolerancia de las fórmulas? Así es el doctor Salvador Vázquez. Las leches de cabra, pues yo no las utilizaría. Yo en lo personal creo que ya la leche de cabra sería para niños que o no tienen alergia o ya están consumiendo fórmulas normales, ¿no? Yo en lo personal no creo que sea una buena opción en esta escalera. Ciertamente no tengo experiencia usándolas en este tipo de, o sea, ya en esta etapa, pero yo creo que así es lo mismo que dar una leche entera de vaca, ¿no? Entonces, pues no, yo no le vería, pero muchas gracias y creo que ahora sí terminamos, doctor Duarte. Listo, doctor. Ya son todas las preguntas. Muchas gracias. Como siempre, brillante exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas Quiero gracias. comentarle que fue récord, como le comentaba, en asistentes y también el número de preguntas, bastantes preguntas, tanto en el chat como en el icono de preguntas y respuestas. Y por último, me voy a permitir mencionar una de las preguntas que surgieron, no preguntas, un comentario que surgió al final, porque es un comercial. Le agradezco al doctor Gustavo Castañeda. Menciona y dice, la fórmula de arroz de Nusitec es de mejor sabor que las otras dos que hay en el mercado. Muchas gracias, doctor Castañeda, por el comercial. Bien, doctor, pues le agradezco muchísimo, como siempre, una excelente ponencia. Seguramente por el número de preguntas que vimos y por el número de asistentes, será muy útil para la práctica clínica de todos los días. Es un tema definitivamente bastante interesante, no libre de polémica, sobre todo el uso de fórmulas de arroz, pero creo que con lo que nos ha mencionado el día de hoy queda un poco más claro, ¿no? Lo útiles que pueden ser las diferentes opciones de tratamiento que hay, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, nuevamente su participación. Muchas gracias, Miguel. Y a todos los asistentes también. Y les recuerdo que nuestra próxima sesión sería el próximo viernes 4 de septiembre a la misma hora. Vamos a tocar un tema sensible por muchas cuestiones que están ocurriendo el día de hoy, por las demandas que han tenido algunos de sus médicos colegas suyos. Vamos a tratar un tema sobre médico legal y yo creo que será de bastante interés para todos ustedes. Van a estar recibiendo en próximos días la invitación por parte de nuestros visitadores médicos y esperamos tener el número de asistentes que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos, buen fin de semana y ojalá que estén bien y que sigan bien en todas sus casas. Doctor, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. República y a Honduras. Honduras.